La mente es una de las áreas más complejas, increíbles, fascinantes que poseemos y de lo menos estudiado. Las personas están habituadas a confundir al cerebro con la mente, pero dicho por expertos, la mente es una estructura no localizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente no necesariamente está en el cerebro, que no hay ninguna evidencia que la mente esté dentro del espacio físico del cerebro. Pero, ¿qué es la mente? ¿Cómo puede influir en nuestra realidad? ¿Y cuál es la visión de un gran científico mexicano de nombre Jacobo Grinberg Silverman, que hizo estudios portentosos sobre la mente? Hoy les quiero compartir 3 hilos de conocimiento maravilloso. Primero, la visión de la mente desde el chamanismo, que Jacobo escribió 7 libros sobre chamanismo, exploró a los chamanes para entender cómo funciona la mente de los chamanes. Segundo, la mente desde la perspectiva budista, de este punto de contacto con el cosmos. Y por supuesto, tercero, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg y cómo él habla del enlazamiento de la mente con un campo de estructura energético. Hoy este podcast va a sacar chispas de emoción y prepara a tu cerebro y a tu mente, porque hoy el ratoncito interior va a correr. Hay mucho que aprender de este apasionante tema. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Mi querida comunidad, ¿cómo están todos? Para mí es un gusto saludarlos como siempre, como cada semana. Gracias por escucharnos, gracias por suscribirse. De una vez pónganle así en acto de confianza a este episodio me gusta, compártanlo, califíquenlo altísimo para que sigamos llegando cada vez a más y a más personas que puedan aprender, crecer y enriquecerse. Saludos a toda la comunidad que nos escucha en Estados Unidos, son muy importantes para nosotros. A la gente lindísima que nos escucha en América, es un regalo, hermanos, poder compartir con ustedes, las personas que están en Europa y en las tierras lejanas, esa gente que de pronto nos habla y nos escribe: Fer, te escucho desde Qatar, te escucho desde Senegal. Es maravilloso cuando de repente nos llega y decimos: ¡ay, qué padre que hasta allá pueda llegar a través de los ojos del vidente! Hoy vamos a hablar sobre Jacobo Grinberg, vamos a hablar sobre los chamanes y vamos a hablar sobre budismo. Y todo esto tiene como punto focal la mente. Voy a contarles un poco sobre la historia de Jacobo Grinberg y les quiero platicar que 2 personas cercanas a mí estudiaron con Jacobo Grinberg. Es decir, yo sé de Jacobo Grinberg desde que yo estudiaba la maestría, allá hace más de como 20 años más o menos atrás. Mi maestro de la maestría en programación neurolingüística fue alumno de Jacobo Grinberg, y luego tuve otra persona muy cercana, una alumna muy querida, Vero, que también fue alumna de Jacobo Grinberg. En España conocí a una persona que es hija de una de las secretarias que le tomaba dictado a Jacobo Grinberg, y lo más importante, yo he leído la obra de Jacobo Grinberg. No quiero decir que toda, porque es un autor muy prolífico. Hay personas que solamente conocen su historia sobre Pachita, que es un libro que recomiendo, pero tiene otros muchos libros interesantes: La batalla por el templo, La luz angelmática, que a mí me encantó, el libro de la teoría sintérgica, y una colección de libros que hizo sobre los chamanes en México, que es muy buena, no fácil de leer. El primero empieza como facilín, pero luego se va complicando, porque para la gente que no sepa quién es Jacobo Grinberg es un hombre nacido en México de ascendencia judía. Es un hombre que tiene una crisis personal muy fuerte porque su mamá muere cuando él es joven. Y él se dedica a entender y a explorar los territorios de la conciencia. Desde ese momento de pérdida tan profunda, él se empieza a preguntar cómo funciona la conciencia. Es algo increíble. Quiero decirles que las investigaciones de Jacobo Grinberg son de los 80s y de los 90s. O sea, hoy nos es muy común, sí, el metaverso, las inteligencias múltiples, el cerebro, pero él fue un gran pionero, fue un anticipado a su época, tuvo una carrera académica brillante, estudió, es un neurofisiólogo, y luego se fue a hacer una especialidad a los Estados Unidos, trabajó en los institutos muy importantes de la Unión Americana,
tuvo un destacado, fue una personalidad muy destacada dentro del ámbito académico en México también, fundó laboratorios de estudios de la conciencia en la UNAM, dio conferencias en muchas y prestigiosas universidades. Con esto les quiero explicar. Jacobo Greenberg no es un señor que vio un tutorial de YouTube y dijo, ahora yo ya voy a explicarlo. No, es alguien que estudió, que profundizó, que desarrolló teorías, que creó conceptos, que acuñó una manera muy particular de entrar al conocimiento de la conciencia a través del cerebro y de la mente. Y en esta búsqueda, la historia cuenta, él mismo lo cuenta en el libro que se llama La batalla por el templo. Es un poco un libro como medio autobiográfico y él mismo narra en su escrito cómo tiene esta curiosidad de entender cómo funciona la conciencia y va a estudiar a una curandera mexicana maravillosa que se llama Pachita. Esta mujer llamada Bárbara Guerrero, con quien también tengo unos vínculos que me unen muy profundamente. Tengo un oráculo que usaba Pachita cuando estaba en trance, entregada por la sobrina de un presidente de este país, México, que me la regaló así en las manos. Esto fue de Pachita. Tengo fotos que a ver si un día se las puedo compartir porque no son fotos autorizadas, pero tengo fotos de Pachita haciendo cirugías en la residencia oficial de Los Pinos de este país, en algún sexenio de algún político. Y Pachita para mí ha sido una figura muy emblemática. Conocí a su hijo, a uno de sus descendientes espirituales, a su hijo biológico, a su hijo físico. Y la parte increíble con Pachita es que ella hacía unas cirugías psíquicas muy elaboradas, muy complejas. Quien quiera profundizar en Pachita, les recomiendo que lean el libro, así se llama, Pachita. Es un libro bien interesante y ojo, no es de ciencia ficción. Sin embargo, puede ser leído como un libro de ciencia ficción, pues para quien lo quiera entender. Entonces, Jacobo Greenberg, doctor prestigioso, investigador, académico, científico, ya con un renombre, decide ir a ver qué fantochada es lo que hacía esta mujer. Él va, su primer impulso es ir a desacreditarla, a decir esto es una sugestión, mete a las personas en un estado como de trance, medio que las hipnotiza y les cuenta un cuento y la gente sale de ahí diciendo que fueron operados. Y cuando él llega con esta curandera que él la concibe como chamana, aunque en un término de rango y de grado Pachita no era una chamana en el linaje tradicional mexicano, él va con ella y cuando él entra al espacio, Pachita está en trance, es un proceso que se llama mediumnidad y fíjense, querida comunidad, les voy a platicar qué me pasa, que cuando me pongo a narrar un tema que conozco tanto, se me van abriendo como, ya podría haberles hablado de Pachita, la historia de Pachita, ya podríamos hablar de lo que significa la mediumnidad, que es algo súper interesante. Podríamos hacer un podcast completo sobre Jacobo Greenberg, pero hoy voy a tratar de simplificar los datos para poder ir a la parte medular, a la parte angular de nuestro tema, que es la mente y cómo él la desarrolla. Entonces, Jacobo Greenberg entra en el espacio donde Pachita hacía sus cirugías psíquicas y escucha una voz, la voz de la presencia que tomaba Pachita cuando entraba en mediumnidad. La mediumnidad, para la gente que está diciéndome, ay, Fer, tantito, ok, no me hago del rogar. La mediumnidad es la capacidad de un cuerpo físico para poder recibir otra entidad espiritual dentro de sí. Cuando se mete otro espíritu en el cuerpo físico de una persona. Esto es algo que se desarrolla, es algo completa y absolutamente real. Quiero que sepa, mi querida comunidad, que yo practiqué dentro de una iglesia que se llama Iglesia Espiritualista Trinitaria Mariana. Yo me desarrollé como medium. Yo sé lo que es eso. He estado ahí, he recibido algunas entidades dentro de mi cuerpo. He estado muchas veces en esos espacios donde hay una cátedra y entran los hermanos espirituales. Evidentemente no estoy diciendo que cualquier persona que dice que es medium sea medium, pero la mediumnidad es algo auténtico, es un fenómeno absolutamente real. Yo lo he experimentado dentro de mi cuerpo, así como se los cuento. Yo sé lo que es la mediumnidad, me desarrollé y por eso puedo decirles con esta certeza que es un medium. Es mucho más amplio, pero para que más o menos lo puedan comprender. Y entonces, Jacobo entra y escucha una voz que le dice: Jacobo, ¿por qué tardaste tanto? Te estábamos esperando. Él se desconcierta, nadie sabía que iba a ir, y a partir de este llamado, Jacobo empieza a explorar, les insisto, a tratar de desacreditar el mundo de Pachita, pensando que era una superchería, y termina absolutamente inmerso, se vuelve su ayudante, se vuelve su asistente, se vuelve un colaborador cercano y empieza a explorar qué es lo que hacía que lo que Pachita operaba
fuera auténtico y pudieran darse procesos de sanación. No quiero con esto decir que toda persona que fue con Pachita se curó. Hay mucha gente que no se curó, hay mucha gente que también se murió y hay historias de personas que tuvieron curas milagrosas. No estoy diciendo que todo es perfecto y maravilloso, no. Lo que sí puedo decirles es que Jacobo Grinberg se quedó tan entusiasmado con la manera en la que Pachita hacía lo que hacía, que empezó a estudiarlo. Y entonces, a partir del estudio de Pachita, decidió que tenía que entender cómo los chamanes de México hacían lo que hacían. Cómo los chamanes de México alcanzaban a hacer esos prodigios extraordinarios, y hace un estudio riguroso y científico que se puede hoy conseguir, que se ha republicado en esta buena oleada nueva de Jacobo Grinberg. Se han vuelto a publicar los libros, se pueden conseguir por internet. Se llama Los chamanes de México, así tal cual, y son, no recuerdo si son 7 u 8 volúmenes, pero son varios volúmenes, no fáciles de leer, aclaro, no fáciles de leer. Entonces, cuando empieza a explorar a los chamanes, Jacobo Grinberg empieza a entender qué pasa en la mente de un chamán. Voy a hacer una pequeña pausa para retomar el hilo conductor de nuestra charla. Tengo el gran regalo de haber estudiado Jacobo Grinberg, de haber estudiado programación neurolingüística, de que me interesa mucho la neuroconsciencia y todo el estudio del cerebro moderno, y de ser chamán. Y esto me da la posibilidad de explicar desde la experiencia del sujeto de estudio y desde la visión del investigador académico qué pasa en la mente y cómo esto aportó a que Jacobo Grinberg desarrollara sus dos planteamientos quizá mucho más interesantes: la teoría sintérgica y la latiz. La teoría de la latiz o de la látice, depende de la pronunciación de cada quien. ¿Y qué es lo que hace Jacobo Grinberg? Dice, ¿cómo es posible que un chamán pueda hacer el tipo de actos, voy a ponerlo entre comillas, prodigiosos, mágicos, milagrosos, que puede realizar? ¿Qué pasa en su cerebro? Y comienza a estudiar el cerebro de los chamanes. Este estudio del cerebro de los chamanes le hace entender que los chamanes generan una red, una serie de procesos neuronales que van más allá de la estructura del cerebro. Es decir, que si yo tengo el cerebro como si fuera una naranja, y esa naranja tiene un montón de ciclos de procesos de interconexiones de naranja, los chamanes tienen más interconexiones que una persona común y construyen un campo, construyen como un halo, como si fuera el halo de luz alrededor de una vela en relación a la naranja. Crean un campo energético sutil, un campo mental. Aquí viene la palabra del día, mente. Él dice, el cerebro es el operario, es la maquinaria que despierta o que pone en funcionamiento algo más grande que el cerebro, que es la mente. Y esa mente, ese campo mental, ese halo de luz en relación al cerebro, quiero decir, halo de luz lo estoy diciendo yo, él le llama campo sintérgico, esta energía que está más allá del cerebro físico, que sería la naranja, se conecta con otro campo mental mucho más grande, un campo inmensamente grande, que sería lo que nosotros podríamos denominar como la mente universal, como la matriz divina, y la mente del chamán entra en contacto con la mente superior, con la mente cósmica. Y él se da cuenta que nuestra mente es capaz de influir la realidad de la gran mente. A esta mente superior, a esta conciencia que está permeando todo el universo, que nos está envolviendo, que está continuamente emitiendo información y de la que estamos recibiendo información, pero que también le subimos información como si fuera subir a la nube información nueva, se llama latiz, ¿de acuerdo? Y el proceso de interacción que hace el cerebro de una persona para crear un campo mental mucho más vivo, mucho más fuerte, mucho más claro, mucho más interesante, se llama sintergia, ¿ok? Que la palabra sintergia viene de síntesis y energía. Entonces, es la síntesis de la energía mental. ¿Cómo sería un poquito, Fer? Explícanos más despacito esto. Ok. Cuando un chamán está en oración haciendo un canto ritual que se llaman ícaros,
su cerebro está haciendo todas las neuroconexiones para que salga la voz, para las palabras, para hacer el sistema ordenado, para impregnarle tanto de la parte del lóbulo frontal como de las partes interiores del cerebro, para crear ese canto, ese llamado, esa voz. Quizá los ícaros más famosos son los ícaros que cantan los nativos americanos. ¿Los han escuchado alguna vez? En México cantamos los ícaros en español. En algunos retiros y cursos míos la gente ha cantado ícaros, que es algo muy bonito. Entonces, el chamán tiene el canto y ese canto está en su cerebro. Pero hay algo más allá del cerebro que no está localizado en el proceso neurológico del cerebro, que crea un campo, una especie de halo electromagnético, y ese halo electromagnético es muy potente. Tan potente que, por un lado, influencia el campo electromagnético de las personas alrededor, es decir, cuando tú estás frente a un chamán y el chamán está trabajando, su campo mental, campo de alta sintergia, en el chamanismo no se llama así, pero para no meterles más términos, esa energía que emite influye en tu campo mental. Y a veces solo estar en la presencia de un chamán te sana, te aclara, te sube la vibra, te pone de buen humor, te saca la sonrisa, porque está influyendo desde un campo sutil en un campo sutil tuyo que termina repercutiendo en tu cuerpo, que termina repercutiendo en tu vida. Cuanto más poderoso, pongo también subrayado con asterisquitos, poderoso es el chamán, más fuerte es ese campo sintérgico. Y cuanto más poderoso es ese campo sintérgico, más interviene en la creación de la realidad. De tal suerte que, según, esto lo estoy citando, lo estoy parafraseando, según las investigaciones de Jacobo Greenberg, los milagros que hacía Pachita eran posibles porque Pachita generaba un campo de alta sintergia, un campo muy poderoso alrededor suyo que interactuaba con la matriz divina, con el campo cósmico, con la inteligencia superior, y le permitía obrar todos los milagros que Pachita hacía, que su propio campo influía en la estructura del universo para modificar la realidad. Suena a película, lo sé, cada uno es libre de creer, de entender, de pensar lo que cada uno quiera. Yo solamente les estoy diciendo cómo el científico lo entendió, y para nosotros los chamanes no es nada desconocido, no es nada que nos suene a raro, porque nosotros lo experimentamos, lo hemos visto, lo hemos hecho, y nosotros entendemos que cuando estamos en un nivel interior de coherencia, cuando estamos en una frecuencia de vibración correcta, cuando estamos bien conectados al corazón de la Madre Tierra y conectamos con el corazón del cielo, podemos entrar en ese estado de resonancia amplificada que nos permite manifestar, crear, hacer, construir, como si fuera un Lego el universo, y le podemos dar forma parcialmente. Si alguien me dice, Fer, a ver si puedes crear un brillante de 400 quilates, no, señores, no va por ahí el proceso. El proceso va a poder influir en la realidad en algo que sea importante. Y para la gente ambiciosa, un diamante de 400 quilates no es importante. Poder ayudar a un proceso de sanación o a la liberación de un mal, o poder acompañar a una persona a encontrar el camino en su vida, eso sí es importante. Entonces, lo que Jacobo explica es cómo se construye este campo energético y cómo interactúa con el contexto. Él dice que el universo, lo dice Jacobo, lo dice el budismo, lo dice el hinduismo, lo reafirma el chamanismo, porque los descubrimientos de Jacobo Greenberg no son un descubrimiento per se. Lo que él hace es darle una validez científica, y habrá gente muy cuadrada, muy estructurada, que diga, no, señor, Jacobo Greenberg es un pseudocientífico. Será el sereno, pero el señor es una persona que ha investigado, es una persona con la academia suficiente para hacer, hizo experimentos increíbles con delfines, estaba empezando a explorar el tema de la telepatía, practicó y estudió la dermovisión, que es la capacidad de leer a través de las manos, que eso también es algo que se puede aprender, que se puede experimentar y que se puede vivir, sin duda, sobre todo en niños. Y este señor, con esas bases, desarrolló este modelo científico. He leído gente que dice pseudociencia porque sus experimentos no son verificados, no sé qué. Cada uno es libre de pensar. Ya saben que en este podcast respetamos lo que creen, lo que no creen, y solo les invitamos
a que lo que sea importante, a lo que les sume, a lo que sea bueno para ustedes, eso lo adhieran. A mí me resulta fundamental en mi trabajo la teoría sintérgica. A mí me resulta esencial la comprensión científica de lo que Jacobo Greenberg ha podido mostrar. Sin embargo, tengo que decir que yo no necesito que un científico venga a explicármelo porque desde la experiencia chamánica lo he vivido por muchísimos años, de muchas maneras, y para mí es algo absolutamente natural y que ocurre, algo real. Hay alguien que puede no ver lo real, muy su libertad. Hay personas que percibimos como algo real el amor, como algo real la amistad, y hay gente amargadita en su hoyito negro que no piensa que el amor es real ni la amistad es real, y cada quien sus chícharos, cada quien su manera de entender el mundo, y cada quien que aplique lo que le funcione. ¿Cómo interviene el budismo en esta experiencia? El budismo nos habla de algo que se llama nirvana. Y el nirvana, la gente que no sabe budismo, que hay muchos, por cierto, que dan cosas que no tienen ni idea de lo que están diciendo, dicen, es que el nirvana es el cielo y nosotros vamos a ir al nirvana cuando nos morimos, como los cristianos piensan en el cielo. El nirvana no es un cielo, el nirvana no es un lugar físico. El nirvana es un estado mental. Quiere decir que yo no voy a ir a un lugar, sino que yo tengo que entrar a través de mi mente, no de mi cerebro, a un estado, a un lugar en mi conciencia, a un lugar dentro de mí que me permite accesar a una información que en este plano habitual donde hay habichuelas, verdolagas y tacos al pastor no existe. El nirvana es un campo de altísima sintergia. El nirvana es un lugar en donde mi cerebro está encendido y está creando a partir de este halo circundante llamado mente superior o llamado la mente, que está estructurando la realidad. ¿Y por qué me gusta hacer la analogía chamanismo, Jacobo Greenberg y budismo? Es posible que estos tres senderos estén equivocados, pero también es posible que si estas tres visiones están hablándonos de lo mismo, puedan tener un factor en común. Y ese factor en común es que sean verdaderas, que nos estén contando la misma historia desde tres visiones distintas. Ahora viene la gran pregunta, ¿para qué nos sirve esta información? Yo creo que este podcast no es un podcast de divulgación simple, no es un podcast en donde yo quiero que la gente sepa esto muy bien, gracias, bye. Yo siempre pretendo que lo que aquí compartimos tenga una aplicación. Por eso es necesario que recuerden que yo enseño una espiritualidad aplicada. Porque para mí es fundamental que los conceptos no sean, pues está bien interesante, chido, el choro de hoy, va a todo dar. ¿Cómo lo aplicamos? Entendiendo que cuando tú eres capaz de comprender cómo funciona tu cerebro, la máquina, lo físico del cerebro, y cuando tú aprendes a colocarte en estados mentales propicios, cuando tú aprendes a entender la coherencia, cuando tú eres capaz de desarrollar este otro ámbito, mente, eres capaz de crear la realidad. Y tengo que decirles que hace 3 años más o menos desarrollé un curso que se llama Mente Creadora, que es un gran curso. Miles de personas, literalmente miles de personas en el mundo lo han tomado y ahora también está disponible en la versión online, así que lo pueden aprender. Ahí estoy hablando de esto un poquito más básico para no entrar en los conceptos, más básico de explicación, pero mucho más útil de aplicación. Termino con esta idea. Tu cerebro está ahí. Hay gente que no lo ocupa, pero de todas formas está ahí. Tú tienes capacidad instalada cerebral. ¿Cómo empleas tu cerebro? ¿A qué tipo de pensamientos le das cabida? ¿En qué piensas cuando piensas? ¿Cómo sueñas? ¿Cómo creas? Va a hacer que tu cerebro sea una máquina chafona, un Windows del principio de los tiempos, o que tu cerebro sea una potencialidad buena de poder irradiar una mente poderosa. Si tú a ese cerebro lo alimentas con meditación, con afirmaciones, con respiraciones, si tú entrenas a tu cerebro para focalizar, para estar presente, tu cerebro se va a volver una máquina muy poderosa.
Y si conectas ese cerebro con tu corazón, con buenas intenciones, si conectas tu cerebro con el bien mayor y con la espiritualidad, vas a crear un campo mental. Si ese campo mental lo sostienes, si ese campo mental lo nutres, si ese campo mental lo abonas, te quiero contar que vas a ser capaz de influir poderosamente en tu realidad. Disfruté muchísimo este podcast, se nos acaba el tiempo, pero ya saben que estamos siempre abiertos. Cuéntenos qué les gustaría que tomáramos, cuáles de estos temas les interesan y la señal de oro de que somos su podcast favorito. Pónganos muchas estrellitas, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, recomiéndanos y compártanos. ¿Por qué habríamos de compartir este podcast? Porque esa sensación que te deja cada semana, esa chispita que se te enciende, esa moraleja, ese regalo que te da en el corazón, es lindo que pueda llegar a muchos, muchos más. Luz y bien, querida comunidad, y a encender esa mente poderosísima.